Vamos a empezar entonces con nuestro primer tema, obligaciones. Obligaciones y responsabilidades, lo que vamos a ver en este primer tema. Y vale la pena destacar algunas cuestiones antes de empezar, antes de entrar en sí con lo que es obligaciones. Como les explicaba en la introducción, nosotros vamos a ver diferentes temas en esta materia, obligaciones, contratos, sociedades. Cada uno de ellos en la carrera de abogacía implican una materia de 4 meses, con lo cual nosotros vamos a ver mucha información condensada. Por supuesto vamos a seleccionar lo más importante, teniendo en cuenta el público que tenemos, en donde rara vez tenemos abogados. Esto no se trata de un posgrado en Derecho, sino son aspectos jurídicos, son herramientas jurídicas para no abogados, para actuar en el mundo de los negocios. La estrategia que tenemos en esta materia es empezar desde un nivel bastante básico, para después sí llegar a discusiones jurídicas más complicadas. Pero teniendo en cuenta que tenemos ingenieros, gente que viene del lado de sistemas, gente que viene de administración de empresas, sin un conocimiento jurídico, necesitamos emparejar conocimientos. Yo digo, generar algunos ladrillos, ¿sí? Obligaciones es un tema que no tiene una complejidad enorme, pero hay algunas definiciones de palabras y algunas lógicas que es necesario entender para después sí, cuando veamos qué pasa si un director de una empresa no cumple con sus obligaciones, qué le va a pasar. O qué pasa cuando un empleador hace las cosas mal con sus empleados. Entonces ahí vamos a estar implícitamente hablando de obligaciones. Si no lo explicamos antes, muchos se van a perder en el camino. Entonces vamos a invertir tiempo en estos ladrillos, en generar estos conceptos básicos, para después sí, en poco tiempo, ya estar dando discusiones bastante más complejas en términos jurídicos. En términos de esta materia en sí, de este tema en sí que es obligaciones, vamos a estar hablando, todo lo que voy a hablar en esta serie de videos de obligaciones está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. En el 2015 se reformó el Código Civil y se unificaron el civil y el comercial, lo cual es muy importante para esta materia. Y en particular vamos a estar en el libro segundo, artículos 495 a 895. Ahí les dejo el link para que lo vean. Salta a la vista que estamos hablando de 400 artículos en una hora de video. No vamos a ver los 400 artículos, ni siquiera llegaríamos a leerlos posiblemente en una clase. Yo se los dejo ahí para que los lean. Tenemos copiados en esta misma presentación y en el PowerPoint los más importantes. Entiendan por eso que tal vez voy a ir muy rápido sobre algunos conceptos, focalizar en otros. La ventaja que tiene la redacción nueva del código del 2015 es que se modificó la redacción para que sea un poco más sencilla. Sí, es un código, el nuevo código, una reforma encabezada por Lorenzetti y por Cristina Fernández en su momento, un código mucho más legible para no abogados. Es un código menos de juristas y un poquito más aterrizado en la realidad. Así que ahí tienen no la bibliografía, sino la fuente jurídica, el código civil que está vigente y los artículos que vamos a ver completos. Y es importante, quiero destacar algunos conceptos jurídicos antes de empezar con obligaciones, que de hecho sirven para toda la materia. Vamos a hablar un par de palabras del contexto jurídico constitucional en el que estamos parados. Y aquí vamos a recurrir a la Constitución, ¿sí? En la Constitución tenemos, y quiero que no le tengamos miedo a las palabras, la Constitución argentina es netamente liberal. ¿Y con esto qué quiero decir? Que en términos comerciales y económicos fomenta el libre comercio, ¿sí? Cuando digo liberal, no estoy hablando de una postura neoliberal en términos económicos, lo que se escucha ahora de reducir impuestos o achicar el Estado, no tiene nada que ver con eso. Pero sí es claro que la Constitución argentina tiene garantía del derecho de propiedad, garantía del derecho de libre comercio, garantía del derecho de libre tránsito. ¿En dónde está regulado esto? Ahí tienen copiados los artículos. En el artículo 10 y 11 está estipulado el libre comercio, ¿sí? Si ustedes detienen por un momento la transmisión y leen el artículo 11, van a ver que si bien está escrito para otra época, habla de carruajes, buques y bestias, está muy claro que no hay ningún límite al tránsito por el territorio. Y está claro que no puede haber ninguna aduana interior. ¿Por qué? Estamos hablando, la Constitución se escribe cuando se forma la Argentina, cuando las provincias deciden armar la Confederación. Antes había aduanas internas. Santa Fe cobraba impuestos para lo que iba de Córdoba a Córdoba y viceversa. La inexistencia de aduana interna implica la inexistencia de impuestos internos y la libre circulación de mercaderías, principio de nuestro sistema jurídico. Y la libre circulación de mercaderías hay que entenderlo en un sentido amplio, es libre circulación para todas las cuestiones comerciales, por eso decimos el principio del libre comercio. El artículo 14 es un artículo que tiene un montón de libertades y garantías. Algunas son civiles, como
expresar las ideas en la prensa, asociarse con fines útiles, la libertad de culto, pero también, si ustedes ven al principio, es derecho constitucional trabajar y ejercer industria lícita. Vamos a volver dentro de poco a este tema de industria lícita sobre el final de esta misma clase. Toda tarea, toda actividad comercial o industrial que no esté prohibida es un derecho constitucional. Navegar, comerciar, todos estos son derechos constitucionales. Y el artículo 17, este lo leo yo, la propiedad es inviolable, dice, y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Eso de sentencia fundada en ley quiere decir que si te quieren sacar tu propiedad, por ejemplo, un campo por el cual va a pasar una autopista o una ruta, el Congreso de la República tiene que hacer una ley declarando la necesidad de ese terreno, expropiándotelo y pagándotelo. Es decir, la propiedad es tan sagrada para la Constitución argentina que solo se te puede sacar a través de una ley del Congreso votada por diputados y senadores de todas las provincias. Entonces, es clara la filosofía liberal de la Constitución, consagrado el derecho de propiedad, consagrado el derecho de libre comercio. Ahora, pregunta, no tengo la imagen de pausa, pero pueden pausar acá. Si la tienen en la cabeza la respuesta, seguimos, pero les quiero preguntar esto. ¿Les parece que es absoluta e ilimitada? Ya estoy adelantando la respuesta, ¿no? ¿Les parece que es absoluta e ilimitada la propiedad y la libertad de comercio? Bueno, por la forma que entré en la pregunta ya se adivina la respuesta. Por supuesto la respuesta es no. Pero hay no solo una cuestión de principios, sino que también está regulado en la propia Constitución y en las leyes, como el Código Civil, que hay algunos límites a este principio general de libertad de comercio y de propiedad privada. Veamos. En el Código Civil se habla del abuso de derecho, ¿sí? Se dice en el artículo 10 del Código Civil que el ejercicio de ningún derecho puede constituir un acto ilícito. Es el primer artículo que ustedes tienen. El primer artículo entonces que tienen acá se dice que el ejercicio de un derecho no puede ser un acto ilícito, ¿sí? Esto, en el lenguaje cotidiano, sería el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro. Ahora, por ejemplo, pongo un ejemplo muy burdo. Hay libertad de tránsito y libertad de comercio. Ahora, si yo estoy transportando alguna sustancia prohibida, por ejemplo, residuos peligrosos, y pretendo comerciar residuos peligrosos, por no hablar de otro tipo de sustancias prohibidas, o de cuestiones que están prohibidas, o de armamento si no tengo la posibilidad, o de flora o de fauna exótica. Pueden pensar cualquier tipo de sustancia, bien, cualquier cosa que sea ilícita. Yo no puedo ni tenerla, mucho menos transportarla y mucho menos comerciarla. Ahí ya tenemos un ejemplo claro. El principio es la libertad de comercio, la libertad de tránsito, pero no puedo valerme de la libertad de comercio y la libertad de tránsito para hacer un acto ilícito, para cometer algún delito o para cometer alguna actividad supuestamente comercial pero que no está permitida por ley. El artículo 11 del Código Civil habla del abuso de posición dominante. Esto implica las situaciones empresariales en donde hay una situación de mercado que no está definida por ley, pero hay una situación de que una empresa maneja un mercado y con eso genera un perjuicio a otros. Eso tampoco se puede hacer. Por supuesto, después vamos a entrar en una cuestión de prueba. Digamos, no es el objeto de esta clase profundizar en qué significa y cómo se prueba la posición dominante. Lo que el Código Civil dice es, si usted tiene una situación de ventaja en el mercado, no puede abusar de esa situación para obtener una ventaja jurídica que vaya más allá de las cuestiones propias del giro de su negocio. Y por último, nosotros en el disparador, en la clase de glifosato, hablamos de alguna idea de orden público, ¿sí? El orden público son aquellos grandes pilares que mantienen al sistema jurídico. Y el Código Civil dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Es decir, son de orden público, por ejemplo, el pago de impuestos, porque hacen a la provisión de servicios públicos. Entonces, nosotros no podríamos hacer un pacto en donde definiéramos no pagar impuestos. El orden público son aquellos pilares del ordenamiento jurídico que las personas no pueden modificar por sí mismos y que estaría prohibido que lo hagan. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Esta parte probablemente se solape con el próximo video. Lo importante hasta aquí es ver que tenemos, por un lado, grandes principios liberales de propiedad, de comercio, que articulan nuestro sistema comercial y que por supuesto vamos a ver en las obligaciones, pero que también hay algunas cuestiones, las de orden público, que la ley se resguarda y que dice esto más allá de lo que las partes puedan pensar o más allá de cómo utilicen la libertad de comercio que les doy, aquí pongo un límite.
Esto de los límites legales lo vamos a ver reiteradas veces en esta materia. Terminamos esta introducción y seguimos y entramos ya sí con el cierre de este transformo jurídico y la definición de obligaciones.